Hola, ¿qué tal, programadores y futuros programadores? El día de hoy vamos a hablar sobre los contenedores de Docker. Quédense aquí para aprender la diferencia entre los contenedores y por qué utilizarlos y por qué ya utilizar tanto las Virtual Machine. Mi nombre es Marco Pérez, ingeniero de software. Esto es PMFOTS Technology. Comencemos. En este video hablaremos de los diferentes artefactos, componentes, servidores y containers que necesitarán nuestros microservicios para poder publicarse. Como podemos ver, en un modelo clásico de desarrollo, el programador crea el código. ¿Qué pasa después? Por medio del DevOps, hacemos Continuous Integration y Continuous Deployment y mandamos esto al finalizar a un servidor o varios servidores que darán soporte a miles de usuarios de producción. Entonces, si queremos hacer este tipo de procesos, tenemos solamente dos opciones. La primera, comprar un servidor por nuestra cuenta. ¿Qué implica esto? Gastar más de $15,000 en un servidor, ya que lo tienes, comprar la infraestructura de la red y después darle mantenimiento al mismo, sin tomar en cuenta que solo tenemos servidor. Pero ¿qué pasa ahora con las nuevas tecnologías en las nubes? Tenemos la opción número 2. Vamos con AWS, que es de Amazon. Vamos con Azure, que es de Microsoft. O vámonos con Google Cloud, que es de Google. Y rentamos un servidor. Esto es más barato que la primera opción. Pero cada mes pagaremos una factura del consumo que hagamos del servidor. Y normalmente no suele ser nada barato. Aún así, ¿qué pasa si no usamos todo lo que necesitamos del servidor? ¿Qué es esto? Creamos un microservicio que ejecutará una base de datos y regresa algo por medio de una API. Igual le podemos meter cosas de la UI con algún framework o algo así. Pero, ¿y cuando no esté en uso? ¿Qué va a pasar con ese servidor? Vamos a tener un servidor o una supercomputadora con 128 GB de RAM y un procesador Xenon. ¿Esta computadora estará sin hacer nada? ¿Qué pasará? ¿Pagarás por una máquina súper poderosa sin hacer nada? Para esto vamos a ver una solución. Los containers. Para comenzar, definiremos primeramente qué son los containers. Para explicar qué son los contenedores de software, vamos a bajar al nivel más simple de abstracción, buscando alguna analogía con el mundo real. Podemos hablar de esos contenedores que vemos siendo transportados en un barco de un sitio a otro. En un barco no nos importa su contenido, sino su forma modular para ser almacenados y transportados de un sitio a otro como unas cajas, que necesitamos que todos sean cajas. Algo parecido ocurre con los contenedores de software. Dentro de ellos podemos alojar todas las dependencias que nuestra aplicación necesita para ser ejecutada, empezando por el propio código, la librería del sistema, el entorno de ejecución, o cualquier tipo de configuración. Desde fuera de él, el contenedor no necesita nada más. Dentro de esta están aislados todo lo necesario para ser ejecutados en cualquier lugar. Aún así, vamos a ver los contenedores contra una máquina virtual como lo estamos viendo actualmente o un servidor. Una de las principales dudas es en qué se diferencia entonces un contenedor de software y una máquina virtual. De hecho, este concepto es muchísimo más antiguo que el de los propios contenedores. Gracias a la virtualización, somos capaces, usando un mismo ordenador, de tener distintas máquinas virtuales con su propio sistema operativo, ya sea Linux, Windows, Macintosh, todo ello ejecutándose en un sistema operativo anfitrión y con acceso a la virtualización del hardware. La virtualización es una práctica habitual en servidores para alojar diferentes aplicaciones o en nuestro propio entorno de trabajo para ejecutar distintos sistemas operativos. Por ejemplo, muchos alojamientos de hosting tradicionales se han basado en crear máquinas virtuales limitadas sobre el mismo servidor para alojar nuestros servidores web de forma aislada, siendo compartido por una decena de clientes. Ahora veamos la diferencia con los contenedores. Los contenedores se ejecutan sobre el mismo sistema operativo anfitrión de forma aislada también, pero sin necesidad de un sistema operativo propio. Pueden trabajar en el mismo sistema operativo y sin necesidad de dividir nuestro sistema operativo anfitrión, ya que comparten el mismo kernel.
lo que los hace muchísimo más ligeros. Para empezar, ya tenemos ganancia en ese punto. De donde sacamos 3 máquinas virtuales de una sola computadora o servidor, probablemente podemos multiplicarlo por un gran número de contenedores de software. Otra gran ventaja: un contenedor de Docker puede ocupar tan solo unas cuantas decenas de megas, mientras que una máquina virtual, imaginen, al tener que emular todo un sistema operativo, puede ocupar varios gigas de memoria, lo cual representa un primer punto en el ahorro de costos. ¿Qué pasa si no se ejecuta esa máquina virtual? Aún así necesitas definir un tamaño de RAM y disco duro para esa máquina virtual, mientras que en el de Docker no. Habitualmente cada aplicación de Docker va en su propio contenedor, totalmente aislado, mientras que en las Virtual Machine o máquinas virtuales es habitual, debido al dimensionamiento, tener varias aplicaciones en la misma máquina con sus propias dependencias. Mucho peor para escalar de forma horizontal, ¿no lo creen? Como podemos ver en la imagen, a continuación tenemos del lado izquierdo lo que son las Virtual Machines y del lado derecho los contenedores. Para comenzar, ya tenemos menos capas en la de los contenedores que en una Virtual Machine. Voy a comenzar explicando la infraestructura de ejecutar microservicios con una Virtual Machine. Como podemos ver, del lado izquierdo tenemos el sistema operativo. Ese es el de nuestro servidor o nuestra computadora. A este servidor se le va a instalar 3 Virtual Machine con 4 GB de RAM y con su respectivo almacenamiento. Ya de ahí ya le estamos limitando nuestro servidor, le estamos recortando. Después a cada Virtual Machine le vamos a instalar lo que viene siendo el sistema operativo, pues el Linux, Macintosh o Windows. Aquí ya estamos disminuyendo lo que viene siendo la memoria RAM de nuestro servidor. Y para seguir necesitamos instalar el software y las dependencias necesarias para que corra nuestro microservicio, base de datos o lo que necesitamos hacer. Y por último instalamos y corremos el microservicio y nos expondrá una API, la cual nos servirá para acceder a él. Vamos ahora con la infraestructura de un contenedor. Como podemos ver, también necesitamos un sistema operativo, el de la computadora, y solamente ese. Y ahí le podemos instalar los contenedores. Pero ¿qué pasa? Dentro de los contenedores tenemos nuestro microservicio. No necesitamos instalar Virtual Machines ni meterle otro sistema operativo. Pero ¿qué pasa con la capa de las dependencias? Todo esto ya lo tenemos incluido dentro de nuestro contenedor. Así que no necesitamos necesariamente que instalar dependencias, o podemos tener dependencias de diferentes tipos, utilizar diferentes versiones en los contenedores y no vamos a tener ningún problema. También al crear un contenedor son pocos megas los que se hacen. Al momento de ejecutarse, claro que va a necesitar mayor memoria RAM, pero cuando no se esté ejecutando estará liberándose esa memoria RAM en nuestro servidor, lo cual hace que podamos tener muchos contenedores corriendo o ejecutándose al mismo tiempo sin necesidad de saturar nuestro servidor. En conclusión, es mejor utilizar los contenedores porque tenemos todo incluido en él. Esto significa que podemos mover el container de un servidor a otro servidor sin un problema, ya que tenemos toda la configuración y librerías dentro de este contenedor y no dependemos de un sistema operativo. Simplemente lo corremos y listo. Es fácil. Otra de las ventajas es que es fácil de escalar. Solamente tienen que crear un contenedor muchas veces y listo, sin ningún problema. Y puedes utilizar el mismo contenedor muchas veces. Otra de las ventajas es que tenemos muchas herramientas para lo que viene siendo la administración de los contenedores y la comunicación entre ellos. Uno de esos ejemplos puede ser Kubernetes, Azure Service Fabric o en nuestra computadora el Docker Desktop. En otro video hablaremos de esos contenedores deployados en Azure. Vamos a hacer un ejercicio de él. Bueno, espero que les haya gustado el video. Mi nombre es Marco Pérez. Te espero en el siguiente video. Si te gustó el video, dale like. Si quieres agregar algún comentario, hazlo. Esto es PM Fox Technology. Hasta pronto.